En uno de nuestros videos anteriores, alguien hizo un comentario interesante sobre cómo después de que Jesús vino, Dios ya no habla a través de los profetas, sino a través de su Hijo. Aunque esta es una creencia común, ¿es realmente cierta? Este día vamos a resumir el capítulo número 3 de este libro, el Manual del Discipulado, y el título de esta ocasión es El testimonio de Jesús. Antes de continuar, si te está gustando esta serie de videos y todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte, compartir este video y dejar un comentario en la parte de abajo. Queremos saber lo que piensas. Muchos creen que una vez que los libros de la Biblia fueron escritos, ya no había necesidad de profetas. Rechazan inmediatamente a cualquiera que reclame el don de profecía en los tiempos modernos. Este rechazo es parte debido a las enseñanzas falsas y manipuladoras de autoproclamados profetas como José Luis de Jesús Miranda, quien se declaró como la segunda venida de Cristo, o Benny Hinn, cuyas enseñanzas sobre la prosperidad y los milagros fueron más un medio para su enriquecimiento personal que una verdadera guía divina. Pero dejando nuestras opiniones, lo que nos dice la Biblia sobre estas preguntas, ¿qué es un profeta? ¿Pueden haber profetas en nuestro tiempo? ¿Cómo comprobar verdadero profeta enviado por Dios? ¿Y qué rol toma este don de profecía en la iglesia remanente? La primera pregunta que vamos a responder es: ¿qué es un profeta? La palabra profeta hebrea, como la griega, significa portavoz. Un profeta no es simplemente una persona que predice el futuro, sino un portavoz de Dios. Durante los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento, los profetas proveyeron activamente advertencia, reprensión, consejos e instrucción de Dios. Hubieron profetas que dejaron sus registros y muchos otros no lo hicieron. Como por ejemplo tenemos a Ahías, Ido, la esposa de Isaías, y las cuatro hijas de Felipe. Ellos también proveyeron consejos autorizados y muy necesarios al pueblo de Dios en periodos críticos de su historia. La Biblia que tenemos hoy es una colección de escritos proféticos o inspirados desde los días de Moisés hasta el tiempo de la iglesia primitiva. La siguiente pregunta es: ¿pueden haber profetas en nuestro tiempo? En medio de una lista de dones espirituales que la iglesia necesitaría en el fin de los tiempos, Pablo incluye el don de profecía. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, dice en la Biblia, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Efesios 4:11. El don de profecía, como los dones de evangelismo y enseñanza, todavía están disponibles para la iglesia, porque todavía tenemos que llegar plenamente a la unidad de la fe. Además, en Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El don de profecía continuará después de los tiempos bíblicos, cuando el Espíritu Santo sea derramado antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero ¿cómo podemos comprobar un verdadero profeta enviado por Dios? En 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 21, la Biblia instruye que no debemos creer a todos los que se dicen ser profetas, sino probarlo todo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y Jesús advirtió: guardaos de los falsos profetas en Mateo 7:15. A continuación, vamos a ver varias pruebas bíblicas que podemos usar para determinar si un profeta es verdadero o es falso. Número uno, debe decir la verdad acerca de Jesucristo. En primera de Juan 4:1 al 3 podemos leer eso. Número dos, debe estar de acuerdo con la ley de Dios y los profetas. Isaías 8:20 dice: a la ley y el testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Primera de Corintios 14:32 también habla de eso.
Número 3, todas las predicciones tienen que cumplirse. Deuteronomio 18:32, Jeremías 28:9 mencionan eso. Su vida y su influencia deben ser consistentes con todas las enseñanzas bíblicas. Mateo 7:20. Número 5, recibe visiones sobrenaturales o sueños, dice en Números capítulo 12, versículo 6. ¿Y qué rol toma este don de profecía en la iglesia remanente? En Apocalipsis 12:17, Juan escribe: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra en contra de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En la profecía bíblica, una mujer representa a una iglesia, según Jeremías 6:2 y 2 de Corintios 11:2. El resto de la descendencia se refiere a la iglesia fiel de Dios al final de los tiempos. Esta iglesia guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 19:10 nos explica que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Las dos características de la iglesia de los últimos días son que guardan los mandamientos de Dios y dos, tienen el testimonio de Jesús. También conocido como la ley y los profetas. A través de la historia, Dios ha usado estos dos medios de instrucción para guiar a su pueblo. Cuando Israel rechazó la ley de Dios y el testimonio profético, Dios retiró su guía. Lo mismo ocurrió con la iglesia cristiana tras la apostasía, cuando reemplazó el séptimo día del sábado de la ley de Dios por el domingo, el primer día de la semana. Durante este tiempo, mientras la ley de Dios era ignorada, la historia no revela ninguna voz profética y prominente dada por Dios para guiar a su iglesia. Donde no hay ley, dice en la Biblia, entonces sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. El desprecio por la ley fue seguido por la ausencia de visión profética, pero ambos, la ley y los profetas, serían restaurados. La Biblia predijo que la verdad sería derribada por 2300 días o 2300 años en Daniel 8, 13 y 14. Hasta 1844, en ese año, el templo celestial fue abierto, según Apocalipsis 11, 19, revelando el arca con la ley de Dios. Esto dirigió la atención al sábado, cuya verdad comenzó a restaurarse. Junto con el sábado, Dios también restauró el don de profecía al dar a Ellen G. White su primera visión en diciembre de 1844. La ley y los profetas volvían a unirse. En conclusión, Dios nunca ha dejado a su iglesia sin dirección. En los momentos más críticos de la historia, Él ha levantado profetas fieles para guiar a su pueblo de regreso a la verdad. Hoy esa guía sigue disponible. La restauración de la ley y el don profético en 1844 no fue casualidad, sino parte del plan divino para preparar a su iglesia para el tiempo del fin. Te invitamos a estudiar más sobre esta verdad poderosa, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Descubre cómo Dios sigue hablando, guiando y edificando a su iglesia hoy a través de un don que muchos han pasado por alto. No dejes que la confusión de los falsos profetas te impida reconocer lo verdadero. Estudia, ora y deja que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad.